Frente. Qué gusto poderlos saludar en una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida, usted ya me conoce muy bien y saludo con muchísimo gusto a Claudia Rodríguez, quien ya está lista también para poder debatir los temas de la palestra nacional. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Magda, un gusto saludarte, muy buenas tardes a ti y a todos los del auditorio. Si te parece, explicamos rápidamente la dinámica y ponemos los temas sobre la mesa. Tenemos únicamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. También hablaremos de la decisión del Tribunal Electoral sobre los casos de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Pues ahora sí, literalmente no hay toro. Hablaremos también de la ley Saldívar y la decisión de los legisladores por poder ampliar este mandato frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las reacciones del presidente, en fin, están bajo amenaza. Y bueno, las declaraciones finalmente de Julio Scherer, estas declaraciones tan polémicas sobre taparle la boca a los reporteros porque incomodan al presidente, no más en la época electoral. Estamos hablando de una mordaza. Así es como comenzamos este programa de análisis. Si te parece, Claudia, vámonos con la primera columna de hoy. Hablemos de esta columna escrita por Alejandro Ope en El Universal, la misteriosa desaparición de los adultos mayores. A ver, aquí hace un recuento sumamente interesante. Habla del porcentaje de rechazo de la vacuna contra el COVID-19, que si se llega a mantener de acuerdo a la hipótesis que está manejando Alejandro Ope, estaríamos en un escenario de miedo. Quedaría inmunizado únicamente el 56% de la población, cuando, si recordamos, para poder adquirir esa inmunidad de rebaño se necesita entre un 75 y un 80%. ¿Frente a qué estamos, Claudia? Pues para una situación muy complicada, que dudo mucho que se vaya a cumplir de esta manera, que se quede solamente con el 56%, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una gran diferencia entre la reacción de la población, del adulto mayor, para las zonas rurales, las comunidades más pequeñas, las comunidades medianas y las zonas grandes. Por ponerte un ejemplo, aquí donde yo me ubico en el estado de Sonora, no han sido suficiente la aplicación de vacunas, se han tenido que repetir y repetir las campañas para complementar la primera dosis, sobre todo en ciudades grandes, donde el adulto mayor le ha dicho sí quiero la vacuna, los de 60 a más de 80 años, sí quiero la vacuna, pero existe esta gran diferencia. En las ciudades medianas, un porcentaje le dice no, sobre todo, ¿sabes en dónde? No es la comunidad rural, sino son las comunidades indígenas en donde más rechazo se ha notado a la vacuna. Ahora, como sociedad, lo que tenemos que hacer es estar insistiendo en la aplicación, en que se lleve a cabo, porque vaya que nos urge y necesitamos pues este dato estadístico enmarcado en esta inmunidad de rebaño del 75 al 80%. Es lo que vemos en esta primera etapa, ¿no? Oye, Claudia, espérame, déjame interrumpirte ahí porque me parece interesante lo que estás comentando. A ver, dice, sí llega a haber cierta resistencia, sobre todo en estas comunidades rurales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las grandes ciudades? Sobre todo tú que estás en el norte del país, ¿ves que la gente se esté moviendo entonces hacia Estados Unidos a fin de vacunarse? Porque, digo, si finalmente es así, entonces eso terminaría refrendando un poco parte de lo que menciona Alejandro Ope en esta columna. Sí, de hecho aquí en el norte no es un número muy grande, pero sí aquellos que tienen posibilidades económicas y están acostumbrados a cruzar Estados Unidos para todas sus necesidades, incluso médicas, pues están vacunando allá, y estamos hablando de personas que aun cuando está cerrada la frontera para el cruce terrestre, no es así para el cruce aéreo, así que es ese poder económico el que está cruzando, pero es una cantidad mínima. Ahora, a esta situación también yo le sumo que ahí donde vendría, creo yo, un peligro son los adultos entre los 30 y los 40 años, porque también hay un grupo de ciudadanos en ese nivel que todavía falta, claro, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver con su justa realidad, pero que hacen el comentario de que yo no me voy a vacunar, no tiene caso la vacuna, aún con todos los adelantos y lo que se ha platicado en medios y toda la información que puede surgir al respecto. Creo que ahí va a ser un punto álgido cuando se llegue a esa etapa, que esperemos que sea pronto, en donde se ve el interés o no por parte de ese nivel poblacional, en donde yo ya veo ahorita algunas aristas de preocupación. Pero, por ejemplo, los cincuentones, los chavorrucos, un gran porcentaje sí está desesperado, pues, porque llegue la vacuna, porque los vemos a través del análisis y los comentarios para cuándo la vacuna, ¿no?
Los chavorrucos, ¿qué tal? Seguramente a muchos les quedó el saco ahí, Claudia, pero fíjate que es interesante esta parte que mencionas. Sí me ha tocado conocer gente de menos de 40 años incluso, en donde se niegan a este asunto de la aplicación de vacunas, y me lleva a pensar un tanto en lo que ocurre en algunos otros países, en donde hay grupos importantísimos de movimientos antivacunas, ¿no? El asunto aquí es que se tiene que acabar con la pandemia y que, bueno, lo ideal sería el optar por esta inmunización de la población para que podamos alcanzar esa inmunidad de rebaño y que al mismo tiempo se pueda reducir el nivel de contagios que ya de por sí nos ha dejado miles y miles de muertos en México. Claro, aquí yo le sumo la responsabilidad que tenemos no solamente los medios de comunicación, sino las autoridades que pongan sobre la mesa el análisis claro, contundente de la efectividad de las vacunas, las buenas y las malas, para empezar este proceso de convencimiento, porque apenas nos vamos a aprobar en esto para la inmensa mayoría, no nos podemos adelantar en este tema. Es un trabajo conjunto, porque mira, la verdad es que siempre echamos mucha culpa a las autoridades, pero también tiene que ver con un asunto de responsabilidad individual, que es lo que estamos haciendo en lo individual para poder mitigar esta pandemia, ¿no? Para que se acabe. Seguimos viendo todavía fiestas, estas fiestas COVID, ¿no? En donde llegan cientos de personas, no les importa y parecería que no hay pandemia. Déjame pasarme a la siguiente columna, Claudia. Hablemos de 3-0. El presidente. Esta columna escrita en El Universal por Carlos Loret de Mola, sin duda, toca un tema que bueno, hemos visto a lo largo de esta semana y que ha formado parte de la agenda informativa a nivel nacional. La decisión del Tribunal Electoral sobre las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y también de Morón. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Carlos Loret dice que la oposición debe de tener una gran lección porque si tienen candidatos, si tienen políticos con cola que les pisen, seguramente nunca podrán hacerle un contrapeso al poder. Y totalmente de acuerdo, la necesidad urgente, lo que estamos viendo en esta nueva etapa que estamos viviendo, por primera vez vemos una fuerte confrontación entre por lo menos dos poderes, ¿no? Sabemos que tenemos tres, que hay una alianza entre uno y otro, que es en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo, y que el Poder Judicial en esta ocasión, bajo el argumento que está marcando Loret de Mola en este artículo, pues le da el golpe, o sea, está este pleito, 3-0, pues así lo enmarca Loret de Mola. Y creo que por primera vez el personaje cuenta y cuenta fuerte, no es solamente el presidente de la República, sino es el contrapeso. ¿Y quién da el contrapeso? Porque también podemos poner sobre la mesa el tema que tú acabas de mencionar, el tema macedonio. ¿Quién da el golpe? Si lo da Macedonio, espérame tantito, tiene este historial acusado, de dos casos muy específicos de violencia sexual, de otros tantos de acoso. Entonces, ¿quién está dando el golpe? Y ahí viene también el análisis y la respuesta en general. Creo que es muy importante lo que maneja Loret de Mola y creo que por primera vez podemos ver de una manera clara el contrapeso y por el cual se ha luchado tantos años para que se tengan tres poderes. Falta ahora el legislativo y lo vamos a ver en el próximo proceso electoral. Pero me parece que va más en torno a ese papel de la oposición, haciendo ese contrapeso, pero con personas que verdaderamente sean personas probas. Claudia, a ver, mira, justamente cita Loret el papel que ha desarrollado el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Claro. Tratando de complacer al presidente. Lo veíamos ayer en esta reunión que se tenía para poder determinar qué iba a pasar con las candidaturas. Y por el otro lado también, al tocar el asunto de la sobrerepresentación, pues intentó modificar el proyecto para votar, ¿no? Estaba tratando de defender lo indefendible. Y ahora, si volteas a ver al personaje en sí mismo, pues es un cuate que sin duda sí llega a tener cola que le pise. No estamos hablando de que, y lo cita Loret, como el magistrado Billetes, así le apodan. ¿Por qué? Pues porque tiene problemas para explicar el monto de sus cuentas y bienes personales. Entonces, ese factor, ese pequeño gran factor hace la diferencia y lo puede estar llevando también pues a una serie de chantajes, ¿no? O la votas a favor o la votas a favor, cuate. José Luis Vargas es el personaje que tú mencionas. Efectivamente, no es la primera vez que de hecho de frente estamos hablando de este personaje, el magistrado Billetes, y que ha quedado más que pues al descubierto en qué condiciones está. Creo que estamos en un punto importante como
como sociedad de poder marcar este tipo de hechos. Ok, ¿quién es el que está detrás del pleito? ¿Cuáles son sus intenciones detrás de la defensa o de la oposición? ¿De quién estamos hablando? Y es un proceso que ojalá camine un poco más en este sentido para empezar a hacer una limpia de la que hemos tanto estado solicitando como sociedad y también como medios de comunicación. Y el que ya públicamente a través de diversos artículos se le menciona de esta manera al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no estamos hablando de cualquiera magistrado billetes, queden claro pues que por lo menos en este tema vamos avanzando un poquito. Hasta ahorita podemos analizar tema de libertad de expresión hasta aquí, aunque más adelante ya pudiéramos estar platicando de la ley Mordaza y ahorita vamos a entrar para ese tema, Magda. Me parece que todo esto, Clau, recae directamente en dos palabras y eso es autoridad moral. Algo que siempre ha hablado el presidente, algo que siempre lo ha argumentado y que sin duda también se requiere en la oposición, esa autoridad moral para poderle generar un contrapeso real al presidente de la República. Hablemos de la decisión ahora sí del Tribunal Electoral sobre los casos de Félix Salgado y de Raúl Morón. Nada más para poder hacer este recuento, decidieron los magistrados ratificar con holgadas mayorías, bastante holgadas, solamente un voto en contra que era justamente el de este magistrado. Estamos hablando de que decidieron ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral, retirarle las candidaturas de una vez por todas. Eso no le gustó a Morena, pero pues tampoco al presidente. No, y queda más que claro, y es parte de este 3-0 que está mencionando Loret de Mola en su columna. Fíjate que esto no nada más tiene implicaciones, este hecho tiene implicaciones muy fuertes. Claro, está diciendo Morena que es un daño a la democracia, son las declaraciones de las últimas 24 horas, ¿no? En todos los medios de comunicación, además que está en jaque porque tiene declaraciones. Claro, y además de que está en jaque la candidatura, pues tienen que decidir ya al cuarto para las 12 quién sería. Pero también creo que daña y en gran medida la imagen del presidente. Por ejemplo, El País se puso a revisar una encuesta y la ciudadanía respondía en un 74% que AMLO debería haber cambiado de opinión, que el presidente debería no haber defendido a estos dos personajes de la política, sobre todo pues el más polémico, el caso de Salgado Macedonio. Creo que va a ser un impacto, y el presidente todavía no lo ha visto, va a ser un impacto fuerte para el próximo proceso electoral, porque la defensa ha sido tan férrea y no ha pasado lo mismo con Benjamín Saúl Huerta, quien también entró, por desgracia, en este tema, el diputado federal por Morena, con intenciones de reelección, que en 4 o 5 días se convierte en noticia, acusado de violar a un niño con declaraciones contundentes y fuertes por parte del pequeñito de 15 años, y luego viene otra historia, y luego ya empleados de varios hoteles dicen, no, este señor cada ratito entra con pequeñitos, y empieza este revuelo, y en un 2x3 sube el tema a la política, lo bajan y el señor dice, ya no quiero saber nada de la reelección. Vamos viendo la diferencia. Y aquí el cuestionamiento... ¿De qué clases políticos estamos hablando, Claudia? Claro, pero déjame terminar nada más este punto. Déjame terminar este punto, lo dejo al aire. ¿Por qué Salgado Macedonio con una defensa tan fuerte por parte de Morena y por qué en este caso no? ¿Quién es Salgado Macedonio que necesita o que está solventado con una fuerza tan fuerte de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién es? Yo creo que esa es parte de lo que se debe desarrollar como investigación. Es el cuate que tenía una mayor popularidad en Guerrero y seguramente por eso lo están respaldando. Pero a ver, lo cierto es y algo que me parece sumamente preocupante y lo mencionabas ahora que citabas esta publicación del diario El País. Justo esta mañana Luis Estrada publicaba una serie de cuestiones acerca de la conferencia matutina. Luis Estrada de Spin, que se dedica más o menos a llevar el conteo, ¿no? De cuántas afirmaciones no verdaderas le llama del presidente se avienta cada mañana, ¿no? Y fíjate, en la conferencia de hoy hablaba de 596 que podrían ser utilizadas como argumentos para anular las elecciones de Guerrero y Michoacán. Desconocen la ley y no miden el impacto de sus improvisaciones. Me parece que esa es la parte más grave porque no se está respetando, por un lado, la investidura presidencial. No se está considerando que los órganos electorales están ahí para fungir como árbitros y para hacer valer la ley.
Me parece que hoy el pecado que están cometiendo el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral es hacer valer la ley y se están aventando un enemigo encima que le están dando todos los argumentos necesarios para poder configurar el discurso y someterlos a una reforma electoral que ya adelantó el presidente que lo va a hacer. Pues yo lo veo al revés. Yo veo que el INE está defendiendo un punto fundamental, que también está el tribunal defendiendo lo que ya... Sí, así es, en efecto. Lo está defendiendo, pero el asunto es que pues eso no le gusta al presidente, ¿no? Y de ahí el hecho de que diga que ahora se está atacando a la democracia. Ahora bien, hablemos de la ley Saldívar, esta decisión de los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, por ampliar el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos bajo amenaza. Llamaba la atención esta respuesta que daba el propio Arturo Saldívar, que publicaba en su cuenta de Twitter y que también hablaba en una columna publicada en Milenio, en donde él decía que bueno, pues no se iban a salir con las suyas y estaban esperando realmente un asunto de confrontación, pero que el hecho de que permaneciera más tiempo en el poder, pues era para garantizar que verdaderamente se cumpliera lo que se estaba probando dentro de toda esta modificación orgánica. Creo que es muy desafortunado lo que está pasando al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se está basando para que esta ley Saldívar, que también es muy mal que se maneje de esta manera, se quede pues para lograr los cambios que quiere el gobierno. Si se supone que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían ser un contrapeso, deberían ser ese árbitro entre los tres en lo que debe ser y lo que no, y luego ya entra el presidente y dice, lo quiero dejar hasta el 2024, y lo dice abiertamente, lo quiero dejar hasta el 2024 para que haga prácticamente las modificaciones que yo considero que son las importantes para México. Creo que el tema es sumamente complicado. Creo que el legislativo, al estar a favor en este punto, violando ya la Constitución, porque ya quedó más que evidente este hecho, da muestra clara que se requiere un cambio urgente y bueno, el proceso electoral así lo va a determinar. Vamos a ver si la ciudadanía logra entender esto, que tiene que haber una marcada diferencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y si no están de acuerdo, tiene que estar la ley por encima, no es que a nosotros nos guste o no, sino que tiene que estar la Constitución por encima de cualquier cosa, y el hecho de que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador la viole para llevar sus propios intereses, creo que ahí la población, y claro, nosotros en nuestro papel como medio de comunicación se lo debemos dejar claro, pero no solamente es esta parte, incluso al interior de la bancada de Morena ya hay legisladores que dijeron que no. Y hay un propio Porfirio Muñoz Ledo que quiere enmarcar esto y decir sencillamente que no. Y claro, estamos por otra parte las modificaciones del presidente, que ellos quieren evitar lo que sucedió en Brasil, precisamente con la presidenta Dilma Rousseff, en donde ellos consideraron que era un golpe de Estado, que es precisamente el legislativo cuando le dice, espérame, tú ya no gobiernas aquí, así están las cosas. Creo que por ahí va todo eso. Oye, pero tenemos un ejemplo bien cercano, ¿no? El asunto de la ley Bonilla, ¿no? También para perpetuarlo en el poder, y que la oposición justamente eso es lo que ha señalado, que muy probablemente este ejercicio de querer ampliar el mandato de Saldívar, pues tendría que ver realmente con un ejercicio previo para que el día de mañana quieran justificar y diciendo que para poder llevar a cabo todos estos planes que se tienen en torno a una transformación, pues se necesita forzosamente el hecho de que permanezca el presidente López Obrador en el cargo otro rato más, ¿no? Que ese es el principal temor que tiene ahí también la oposición. Lo cierto es que la ley Saldívar se va a resolver con una votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, ahí veremos, tendría que abstenerse el magistrado presidente para poder llevar a cabo el ministro presidente, perdóname, para poder llevar a cabo esta votación. Ya veremos qué es lo que sucede, seguramente será uno de los temas que termine aclarándose y viendo luz en los próximos días. Que aquí también llamaba la atención, Claudia, la opinión del propio consejero jurídico del presidente, de Julio Scherer, que eso me va a llevar al siguiente tema. Él criticó que se haya hecho una tormenta de agua a raíz de este tema. Oye, pues cómo no, cómo hacer el señalamiento. Me tocó escuchar toda la entrevista donde precisamente el consejero jurídico de la presidencia está pidiendo, en el marco de esta veda electoral y que tanto se le ha llamado la atención al presidente en las mañaneras, que insiste y comete este tipo de errores
errores, porque es más que intencional, digo, lo estamos viendo, está responsabilizando a los medios de comunicación y está diciendo que los reporteros que vayan a la mañanera, pues que no pongan en un predicamento al presidente, que por favor no le hagan ese tipo de cuestionamientos. Que hay que taparles la boca. Exacto, que después se retracta, ¿no? Y se da cuenta de que sus palabras no fueron las más adecuadas, pero que al final del día estamos hablando de algo que pudiera llamarse ley mordaza, que queda más que claro. Estas preguntas al presidente no, o sea que no le podemos cuestionar al presidente lo que los medios de comunicación consideramos o la voz de la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Lo que no ponga en predicamento al presidente, por favor, pregunten. Lo demás, se quedan calladitos. Y yo creo que ahí viene, y porque lo he estado escuchando mucho a través de columnistas, que viene cada vez con más fuerza una palabra que nos debería de estremecer, que es dictador, que si me permiten nada más hacer exactamente el señalamiento de qué es un dictador, un soberano que recibe o que arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y que someterse pues a una ley, así que que en general manda a través de todas las leyes, así que aguas con esto. Y si obviamente escuchamos a un Julio Scherer, un consejero jurídico de la presidencia, hablar de esa manera, es que obviamente que coincide con lo que piensa el presidente. A ver, me parece que hay una cosa en la que tienes toda la razón con esta declaración de Julio Scherer, que después, también hay que decirlo, ¿no? Después se disculpó, pero pues ya para qué, ya lo había dicho, ¿no? Pero bueno, a ver, el asunto es que deja entrever esta lógica dictatorial que hoy está tomando el gobierno actual, el gobierno federal, y que sin duda también, pues, de pronto parecería que le tiene muy poca fe al presidente, ¿no? Digo, porque a ver, si son los reporteros los que se tienen que callar porque el presidente no es capaz de ser un poco más mesurado porque así se lo marca la ley, entonces vaya embrollo que tenemos encima, ¿no? Lo cierto es, y que creo que vale la pena destacar, Claudia, es que si finalmente tenemos esta legislación, si tenemos estas modificaciones en torno a las elecciones, pues fue porque la izquierda mexicana así lo pidió. ¿Te acuerdas de ese cállate chachalaca a Vicente Fox que el propio presidente le dijo en el 2006 cuando estaba en plena campaña? Pues justamente de ahí salió la reforma electoral del 2007 que actualmente está vigente y que les impide abrir la boca en pleno proceso electoral. Qué casualidad que cuando eran oposición querían que las cosas fueran más estrictas y ahora que están en el poder quieren las cosas más laxas, porque así dentro de esta entrevista fueron las declaraciones del propio consejero en donde dice, a ver, esta tramitología que quiere el INE con tanto papeleo, no, vamos haciendo las cosas más flexibles. Bueno, pero ¿qué no hablábamos de eso antes de que tú llegaras al poder? ¿Que no tenía que ser todo más estricto, con mayor vigilancia? Y medianamente lo tenemos en estos momentos porque quisiéramos que todavía fuera más fuerte, más estricto. Medianamente lo tenemos. Y ahora no, siempre no, porque estás en el poder, quieres las cosas más sencillas. Pues vaya con el consejero jurídico del presidente de la República. Fíjate que siempre vamos a ver la basura en el ojo ajeno, más no en el propio, ¿no? Y siempre se va a estar buscando un culpable. Y estos dos casos, fíjate nada más, nos lleva a ver, por una parte, el asunto de no me gusta que pregunten, no me gusta que me pongan en entredichos y finalmente al presidente no le gusta ser cuestionado. Esa es una realidad. Por un lado. Y por el otro lado también tienes organismos autónomos que hacen ciertas observaciones porque no se están reportando gastos de campaña, así estén en ceros. O sea, el asunto es que les faltó presentar un papel y ahí también está mal. Pero entonces cuando se canceló el partido de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, ahí sí estuvo bien, ahí sí se aplaudió. Me parece que tiene mucho que ver con la forma en la que se pueda sentir aludido el gobierno federal en este sentido. Claro, totalmente de acuerdo. Y estamos en la mira a nivel internacional con los temas que estamos tocando el día de hoy y otros tantos. Juristas, organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional incluso está tratando el tema Saldívar. También hoy nos estamos enterando también que el INAH, que es ese Instituto Nacional de Transparencia, que es totalmente independiente, está también poniendo sobre la mesa el tema de hacer una acción constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios, el famoso, el de telefonía móvil, el PANAUT. Creo que todos estos temas y que la ciudadanía debería poner ojo son las instituciones independientes, las organizadas, las que han estado
luchando porque las cosas se hagan bien en México, las que están soltando las alertas. Así es. Y no quieren dar su brazo a torcer de lo que está sucediendo al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para poder cerrar este comentario, Claudia, me parece totalmente desafortunado lo que dijo Julio Scherer en torno a una cosa. Nuestro país es sumamente peligroso para poder ejercer el periodismo. Del 2000 a la fecha, artículo 19 ha documentado 137 asesinatos de periodistas. Y bueno, México ocupa la posición 143 de 180 países en el ranking mundial. Como uno de los países más riesgosos para esta profesión, para el periodismo, según Reporteros Sin Frontera. Ese dato también hay que voltearlo a ver porque sin duda algo está pasando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, Magda, un gusto saludarte, platicar contigo, analizar los temas importantes. Muchas gracias. Abrazo fuerte para ti. Bueno, nosotros llegamos al final de esta emisión. Momento de cederle estafeta a Joely Ramírez. Joe, muy buenas tardes. Hola Mag, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues nada, vamos a platicar de este choque de trenes entre el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, y el pronunciamiento del presidente López Obrador respecto a que el diplomático asegura que el gobierno mexicano les deja hacer lo que quieren a cualquier criminal que opera en territorio mexicano. De eso vamos a estar platicando. Mucha información. Que tengan una excelente tarde, Joely. Gracias, Mag. Muy buena tarde para ti. De inmediato vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos con la información.